acompañan al Evangelio según San Mateo, una vez más, viendo el Sermón del Monte, por lo tanto, el Sermón del Monte, en el primer capítulo del Sermón del Monte, en el capítulo 5, del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer desde el versículo 17, una vez más, al 20, aunque hoy el sermón vamos a estar centrado estudiando el versículo 18, pero vamos a leer desde el 17 al 20, que como ya sabéis es una nueva sección de la serie del Sermón del Monte para contextualizar. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 17 del Evangelio según San Mateo capítulo 5. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si me acompañan a una oración. Y una vez más, Señor, venimos delante tuya, como así nosotros, Señor, somos débiles, pecadores, sin ti sabiendo que no somos nada. Y por eso, Señor, te pedimos que ahora que nos vamos a adentrar una vez más en el estudio de tu palabra, tú nos asistas en esta mañana, tú tengas misericordia de nosotros en esta mañana y tú consuele, Padre, y nos exhorte por medio de la predicación del Evangelio. No por la calidad del predicador, de palabras persuasivas ni de vana sabiduría, sino que sea conforme al poder de tu Espíritu Santo actuando por medio del Evangelio, que así es poder de Dios para salvación. Por eso, Señor, te pido que tú nos sigas cambiando nuestros corazones, que tú sigas tratando con cada uno de nosotros, que tú nos hables en esta mañana por medio de tu palabra, Señor, tú que nos conoces a cada uno de nosotros, y nos sigas haciendo conforme al carácter de Cristo. Por eso también te pedimos por Salvi, que no ha podido venir esta mañana porque se encuentra enfermo. Te pedimos por él, Señor, que de alguna manera, Señor, por medio de tu palabra, tú también lo asistas esta mañana y también, igual que a nosotros, tú sigas teniendo misericordia de él, como de aquí de tu iglesia, de la IBG. Por eso, Señor, así te pedimos todas estas cosas, por el nombre precioso de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues como sabéis, y la semana pasada, ¿verdad?, el primer sermón estuvimos viendo de esta sección, siendo este el 15º sermón de la serie del Sermón del Monte titulado La gloria oculta en la ley. La gloria oculta en la ley. Basado en el versículo 18 que acabamos de leer, ¿verdad? Pero vamos a contextualizar y sobre todo nosotros veíamos desde el versículo 17 de esta sección, ¿verdad? Nosotros vemos que cuyo tema principal son las enseñanzas de Cristo y el Antiguo Testamento. Cristo ahora empieza a adentrarse después de haber enseñado que ese es el Sermón del Monte, quiénes son los que lo viven, cómo son los que lo viven, ¿verdad? Algo que venimos repitiendo desde hace mucho tiempo en esta serie, que es, hermano, solo los creyentes viven el Sermón del Monte y todos los creyentes viven el Sermón del Monte. ¿Quiénes son estos creyentes? Ahí lo encontramos en la bienaventuranza, ¿verdad? Son los bienaventurados, son los gozosos, son los felices, que son los pobres en espíritu, son los que lloran, son los mansos, los humildes, ¿verdad? Son los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? ¿Y qué consecuencia hay? Primeramente, vemos una consecuencia en el mundo. ¿Qué consecuencia es? Que los que son de esa forma, el mundo se va a rebelar contra ellos. De alguna manera, siempre pueden buscar muchas excusas, el mundo, ¿verdad? La sociedad, los incrédulos, pueden buscar muchas excusas por lo cual dice que te van a perseguir, dice que puede ser por tu actitud, dice que puede ser por cómo eres, pero realmente no van a reconocer es porque nosotros somos la imagen del Dios viviente aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Y cómo reaccionan, hermanos, los creyentes ante tal situación? ¿Cómo reaccionan?
pues no hay opción, lo estuvimos viendo, ¿verdad? No es una opción de reacción, no es que cada creyente pueda reaccionar de una manera, sino que nosotros vimos, como el Señor dice, gozaos y alegraos, ¿verdad? Porque vuestro galardón es grande. Por eso, ¿verdad? ¿Qué motivo, no? Encima, no solo dice el Señor, manda que nos gocemos y nos alegramos en medio de las persecuciones y las pruebas, sino que dice, pero mirad, ahí está vuestro galardón, es grande. Y no solo dice que hay un galardón, sino que es grande, que está en los cielos, que nos aguarda, ¿verdad? Y como somos nosotros, ¿verdad? Como somos, cómo reaccionamos ante tal situación. Nos gozamos y nos alegramos y somos sal y luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? En medio de este mundo caído. Pero nosotros empezamos a ver desde la semana pasada cómo ahora el Señor empieza a hablar de la ley y cómo tiene la relación de lo que decía Cristo, de lo que estaba enseñando Cristo aquí, con el Antiguo Testamento. Muchos, cuando el Señor empezó a predicar y a enseñar nuevamente, ¿para qué? Para que realmente fuera interpretada correctamente la ley del Señor, para que así fuera interpretada. Muchos decían y se preguntaban, ¿verdad? ¿Quién es este? O se preguntarían, ¿quién es este que no viene de ninguno de los círculos religiosos que conocemos? Este que yo sepa, este Jesús, no viene ni de los escribas, ni de los saduceos, ni de los fariseos. ¿Quién es este que viene ahora? Y se preguntarían, ¿verdad? Viene ahora con unas nuevas enseñanzas. Viene ahora se dispone esta persona, ¿verdad? Que dice ser Dios, que dice ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que ahora viene con unas nuevas enseñanzas que nos están enseñando los fariseos y los escribas, ¿verdad? Ya estuvimos viendo en el sermón anterior que fue precisamente a los fariseos a los que Cristo dirigió sus críticas más fuertes en su ministerio. Eso es algo que lo estuvimos viendo. ¿Y por qué? Porque los fariseos se habían encargado personalmente, ¿de qué? De torcer lo que dice la palabra del Señor. Los fariseos eran verdaderos expertos en hacer entender la ley de otra manera de la cual realmente no se enseñaba así la ley. Por eso nosotros vemos a partir del versículo 21 cuando el Señor dice, oíste que fue dicho a los antiguos. ¿A qué antiguos se está refiriendo aquí el Señor? El Señor se está refiriendo a los fariseos, a lo que se enseñaba ahora en la sinagoga. Dice, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Los fariseos estaban intentando amoldar la ley y hacían entender, sobre todo, que era lo más peligroso, que hacían entender que si realmente de esa forma moldaban la ley, el ser humano podía cumplir la ley y cumpliendo la ley podía agradar a Dios. Eso es lo que intentaban hacer los fariseos. Por eso el Señor dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, vemos como el Señor, ¿verdad?, apunta a la ley, está apuntando a la verdadera interpretación y está apuntando al corazón del pecador. No está apuntando al hecho, si nosotros ya lo veremos cuando lleguemos ahí, pero está apuntando a que una persona no se convierte en pecador cuando peca, sino porque es pecador, él peca, ¿verdad? Así como un perro no se convierte en perro cuando ladra. Hoy, mira, era una bolita de lana ladrado y se ha convertido en perro, ¿verdad? No es eso, sino que un perro ladra porque su naturaleza es de perro, perdón. Menos mal que no está el apóstol Pedro aquí para escucharme. Pero, por eso nosotros vemos dos principios generales a los interrogantes que Cristo responde a la incertidumbre de los que le escuchaban el Sermón del Monte. Vemos primeramente, y estuvimos viendo en el versículo 17, dice, no he venido para abrogar la ley, para cambiar, para sustituir, sobre todo para anular la ley. Por lo tanto, sus enseñanzas, las enseñanzas de Cristo están totalmente de acuerdo, estuvimos viendo, con el Antiguo Testamento. Y sus enseñanzas están totalmente de desacuerdo, ¿verdad?, con los escribas y fariseos. Como así vemos en el versículo 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿verdad? Ya sí, eso tuvo que ser una declaración para los escribas y fariseos, ¿verdad? Yo no creo que tuvieran ganas de abrazar a Cristo ni de hacerlo amigo, ¿verdad? Y Cristo no miró si ellos se iban a enfadar o no, sino que reprendió y exhortó fuertemente haciendo entender a los fariseos que ellos no iban a entrar al reino de los cielos porque si alguien hacía su misma justicia, el Señor está diciendo que no entraría
en el reino de los cielos. Por eso Cristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y Cristo no está anteponiendo su enseñanza a la ley, más bien a la interpretación farisaica de la ley. Por eso nosotros sabemos que Cristo cumplió la ley en todos los aspectos, ¿verdad? Cumplió la ley como lo estuvimos viendo la semana pasada, vivió, ¿verdad?, conforme a los mandamientos de Dios, él vivió conforme a la ley, ¿verdad?, y pagó la paga de las consecuencias del incumplimiento de la ley. Y él, como hijo obediente, por eso como dice la palabra del Señor, que fue obediente hasta la muerte, ¿verdad?, hasta la muerte en toda su vida, y en la muerte de cruz, ¿verdad?, como los teólogos llaman, la obediencia activa y la obediencia pasiva. Activa mientras estuvo en vida y pasiva mientras él estuvo ahí en la cruz, ¿verdad? Pero entrando ya en Mateo capítulo 5, versículo 18, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Primeramente vemos aquí en el versículo 18, estudiándolo, para que vosotros lo podáis ver ahí en vuestras Biblias, hay un porqué, ¿verdad? El Señor hace ahora referencia el por qué no podía ni venía a anular la ley. Este porqué, ¿de dónde viene? Del versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley. Este porqué es, ahora da una explicación del por qué no abroga la ley. Es que el Señor, siendo Dios mismo, ni quería ni podía cambiar la ley. Es más, por eso dice el Señor y le dice que hasta que no pase, ¿verdad?, el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ahora nosotros vamos a estar viendo que es esa jota y esa tilde que aparecen en la palabra. Pero, primeramente, dice el Señor, ¿por qué? Anteriormente. Ahora voy a dar una explicación. Y dice, de cierto os digo. Y eso de cierto os digo, cada vez que nosotros nos encontramos eso, hermanos, en la palabra del Señor, esto es como cuando se quiere dar el énfasis para resaltar algo de una frase y darle importancia a lo que va a decir. No sé si muchos sabéis, hermanos, incluso yo tengo una Biblia en griego interlineal, y cuando lees de cierto, la palabra literal que el Señor está diciendo es amén. Amén. El amén que nosotros terminamos una oración decimos amén. Amén. Si nosotros traducimos, ¿no?, lo que está diciendo, dice, amén, amén, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Esta palabra, sobre todo, es cuando un maestro se disponía a decirle y hablarle a su auditorio o a su discípulo, cuando esto se utilizaba, ¿no?, en el tiempo, en el hebreo y en el griego, se decía amén, amén, es como decían, mira, ahora lo que voy a decir es de suma importancia. Ahora vosotros debéis de prestar atención porque lo que yo voy a decir es de mucha importancia. Pues imaginaos, hermanos, que ya de por sí la palabra de Cristo es siempre autoritativa, ¿verdad? Es máxima autoridad, pues imaginaos cuando el mismo Señor dice estas palabras. Si ya de por sí hay que prestar atención a cada coma, a cada tilde, a cada jota, más cuando el Señor dice, hey, ahora estáos atentos a esto que vamos a decir. Por eso, de cierto os digo, amén, amén, prestar atención, mucha atención a lo que ahora voy a decir, que nada que no pasará, hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, pasará de la ley. Pero, ¿qué quiere decir la palabra jota a lo que se refiere aquí el Señor? Cuando en aquella época la palabra jota no se refiere al alfabeto español nuestro, ¿verdad? No se puede referir, no por nada, porque en aquel momento el español aún no existía, entonces, por lo tanto, no se está refiriendo, sino que la J en sí mismo se representa, es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Esa J representaba a la letra más pequeña, más minúscula que podemos encontrar. Yo una vez estuve intentando aprender hebreo, conseguí aprenderme lo que es el alfabeto, me quedé ahí, y sí que es verdad que había palabritas, ¿no?, que eran muy pequeñitas.
y no se representaban. Nosotros cuando estamos escribiendo, incluso los cuadernitos que le dan a nuestros hijos, ¿verdad?, en el colegio, sí vemos que unas más grandes, más pequeñas, pero siempre representan. Y sobre todo, no sé si habéis visto que hay dos líneas, ¿verdad?, pero y de ahí no se puede salir. Eso en el hebreo no se puede hacer, porque hay palabras que son un poquito más grandes y otras un poquito más pequeñitas. Y sobre todo, la tilde, para que nosotros nos demos a entender, en el hebreo, una simple tilde cambiaba el significado de la frase de una manera abismal. Por ejemplo, nosotros, para entenderlo, si nosotros vemos la palabra P, ¿verdad? Cuando tú ves la palabra P, la reconocemos. Pero cuando a la palabra P se le pone como un bastoncito, ¿verdad?, ¿qué palabra es? Es la R. Por lo tanto, no podemos decir que es lo mismo podar que rodar, ¿verdad? Y solo hemos puesto un palito. Pues eso es lo que se está refiriendo el Señor, a lo que se está refiriendo cuando habla de la tilde y la J. Que nada de lo que hay escrito, la palabra del Señor pasará y siempre tendrá su misma importancia hasta que no pasen el cielo y la tierra. Pero nosotros vemos que hasta el fin de los siglos ninguna parte de las Escrituras, por muy pequeña que sea, podía ser anulada. La palabra infalible de Dios es infalible, inerrante y por lo tanto no puede ser anulada. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasen el cielo y la tierra. Muchos me podrían decir, ¿no?, ahora, y decir, bueno, hermano, tú la semana pasada estuviste diciendo que la santidad refleja el carácter de Cristo. ¿Cómo es posible que cuando pasen los cielos y la tierra vaya a cambiar algo de la ley? No es que vaya a cambiar algo de la ley. Debemos de entender que hay cosas constituidas para que el ser humano pueda entender que es Dios, que es la Trinidad de Dios, la santidad de Dios. Y nosotros podemos ver ahora mismo que esta J, ¿no?, y la tilde, como cualquier cosa, es lo que representa lo que el Señor ha revelado. Pero nosotros sabemos que el Señor dice que en el siglo venidero, es decir, en el tiempo venidero, en la eternidad que viene, ¿verdad?, dice que seremos semejantes a los ángeles y no nos daremos en casamiento. Entonces el matrimonio va a estar constituido ¿hasta cuándo? Hasta que pasen los cielos y la tierra, ¿verdad? No es que el Señor vaya a cambiar la ley, pero que hay cosas que son constituidas ahora, que el Señor ha revelado, para que nosotros ahora podamos entender que es la Trinidad. El matrimonio fue constituido para entender la Trinidad, para entender Cristo y la Iglesia. Entonces, por eso dice que hasta el cielo y la tierra, ¿verdad?, así pasará. Por eso, aquí nosotros podemos ver que hasta que estemos con nuestro Salvador por los siglos de los siglos, ¿verdad?, pues no pasará ni una J ni una tilde. Por eso vamos a ver ahora dos puntos principales que nos están mostrando en este versículo 18. Y uno es, la palabra de Dios posee autoridad absoluta e infalibilidad. Eso es lo que posee la palabra del Señor. Y punto número 2, existe una conexión esencial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, en la ley, como nosotros vamos a ver hoy, y así se titula el sermón, la gloria oculta en la ley. En la ley había una gloria oculta que muchos no podían ver. Por eso, hermano, entrando en el punto número 1, podemos ver que todo lo que estaba escrito, y acabamos de ver en el Antiguo Testamento, por lo tanto, en toda la palabra de Dios, hermano, ni una J, ni una tilde, tiene autoridad al tratarse de la palabra infalible de Dios. Es decir, no hay nada, absolutamente nadie, que alguien pueda venir y decir, oye, mira, esto sí ha cambiado. Esto es algo diferente, lo cual nosotros veíamos en el Antiguo Testamento. Y digo esto así porque ya vimos la semana pasada que hay cosas que no han sido abolidas, pero sí cumplidas, como por ejemplo la ley ceremonial. No puedo pasar y seguir el sermón por lo que no escucharon el sermón la semana pasada. Y es entender que la ley ceremonial no ha pasado, no se ha abolido, sino que ha sido cumplida en Cristo, y como ha sido cumplido en Cristo, nosotros ya tenemos nuestro Cordero sacrificado, que Cristo es el Cordero de Dios. No han pasado los sacerdotes, sino que tenemos al sumo sacerdote que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso no es algo que ha sido anulado, sino que ha sido cumplido en Cristo y por lo tanto ya lo tenemos a Él. Pero, hermano, nosotros debemos de ver, y contextualizando en la época cuando se predicaba el Sermón del Monte, hay dos cosas que no se pueden o se deben sostener. O bien el Antiguo Testamento y la palabra de Cristo, los dos se sostienen y es verdad, o los dos son mentiras.
No es lo que pensaban en aquella época, lo que estaban allí escuchando, sobre todo los fariseos decían, no, el Antiguo Testamento es correcto, pero la palabra de este hombre no. O al revés, como muchos intentan hacer hoy, hermano. La palabra de Cristo es correcta. El Nuevo Testamento, es más, no sé si sabéis, y no sé si hay aquí alguno entre ellos, que hay muchos hermanos que le dan miedo a abrir el Antiguo Testamento. Le dan miedo cuando ven, incluso estuvimos diciendo en el sermón anterior, que ven a un Dios totalmente diferente del Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿verdad? Y hay muchos que no pueden ver la similitud. Hay muchos que le quitan toda la gracia al Antiguo Testamento y a otros que le quitan toda la ley al Nuevo Testamento. Y eso es lo que están pasando y viene mucho al pensamiento. Pero no podemos creer en Cristo sin creer en el Antiguo Testamento, hermano. El Antiguo Testamento es lo mismo que el Nuevo, ¿verdad? Viene, incluso como vamos a ver hoy, la revelación progresiva de Dios consumada en Cristo Jesús. Y ahora nosotros, después de Cristo, de la ascensión de Cristo, nos beneficiamos de lo que el Señor sigue revelando a los apóstoles y nosotros podemos saber hoy. Por eso, y esto, hermano, sobre todo parece que para muchos no ha sido suficiente. No ha sido suficiente. No es solo decir que en el Antiguo Testamento no podemos encontrar la suficiencia para ser salvos, para conocer a Dios, para conocer la Trinidad, ¿verdad? Aunque es consumada. Una cosa es que no se pueda conocer a ciencia cierta y otra cosa es que no se pueda conocer nada. ¿Podemos ver en el Antiguo Testamento la Trinidad? Sí, no tenían la revelación que nosotros a día de hoy podemos tener. No hay una consumación, pero en la Trinidad sí, en el Antiguo Testamento sí enseña realmente que Dios es un Dios trino, ¿verdad? Incluso, lo lamentable, hermano, es que ya de por sí los 66 libros de la Biblia para muchos pues parece que no han sido suficientes. Parece que necesitan aún algunos libros más para poder conocer a Dios. Y esto, lamentablemente, nosotros lo encontramos en muchas iglesias, en muchos hermanos, en muchos círculos. Parece ser que a muchos, ¿verdad? Y dicen, no, pero es que yo el otro día vi una historia más bonita. A ver si, ¿cuál era? Pues mira, era de un niño, no sé si mucho habéis escuchado de la película El cielo es real, decían de un niño que sube al cielo, ve a Cristo, ve a los padres, empieza a contarles cosas del Señor. Ah, que empieza a contarle, ¿en qué versículo ha leído eso? ¿No? Deberíamos preguntarle. ¿Pero por qué? ¿Pero pasa algo? Sí pasa. Está revelando cosas nuevas de lo que la palabra del Señor no ha querido revelar. Es más, el apóstol Pablo cuando dice que sube al tercer cielo, ¿qué le pasa? Pues que dice que es mandado, ¿verdad?, a uno de los mensajeros de Satanás para que tenga un aguijón en la carne y no se enaltezca en gran manera. Es decir, un apóstol, como el apóstol Pablo, es mandado un mensajero de Satanás para que le mande un aguijón en la carne y no se enaltezca en gran manera, ¿verdad? Y esto es lo que suele pasar mucho. Vemos incluso personas que dicen, y eso es lo que quiere escuchar el corazón caído del ser humano, personas que han ido al infierno, personas que dicen que le han revelado como el infierno, y sobre todo, hermano, cuando hay personas que dicen, el Señor me ha revelado que Cristo viene pronto. ¡Wow! Pero yo también, a mí también. Y a ti, hermano, y a ti. Eso viene la palabra del Señor, ¿verdad? He aquí, yo vengo pronto. Si lo está diciendo la palabra del Señor. Sí, pero es que ahora dice que es momentáneamente, ahora dice que es ya. Sí, el apóstol Pablo. ¿Cuánto hace del apóstol Pablo, hermano? Hace 2000 años, ¿verdad? El apóstol Pablo no decía que dentro de un tiempo vendría. El apóstol Pablo estaba esperando ya al Señor. En ese momento el apóstol Pablo en sus cartas estaba esperando momentáneamente que podía ocurrir en cualquier segundo que Cristo viniera, ¿verdad? Que Cristo viniera. Por eso cuando hay estas revelaciones, ¿verdad? Para muchos la palabra de Dios no es suficiente. Pero nosotros vemos incluso, hermanos, que ni siquiera el mismo Señor, ¿verdad?, se agarró tampoco a la ciencia. La ciencia no completa la revelación, hermano, esto es muy importante que lo sepamos. La ciencia no completa la revelación de lo que Dios nos ha revelado en su suficiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, hermanos, se escuchan debates, se escuchan predicadores que están por todo el mundo intentando demostrar de alguna manera que Dios existe. ¡Ay, Dios existe! No, de verdad, mira, en la palabra de Dios, Dios está, y sobre todo cuando yo escucho esa palabra, está intentando
demostrar que Él existe. ¿Cómo empieza Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no intenta demostrar a nadie que Él existe. Él es el que es, y Él es eterno, y Él empieza diciendo lo que Él hizo, no lo que Él es, o si existe o no existe, ¿verdad? Por eso la ciencia, hermano, la ciencia, aunque no está de más, es un punto, ¿verdad? Es un punto más como podemos hablar, tampoco estoy diciendo que no se pueda hablar de esto, pero que a través de la ciencia nadie se va a convertir. Es más, dice que su eterno poder, su eterna deidad son claramente visibles desde la creación. Tú no necesitas decirle a nadie que el mundo fue creado por Dios, porque ya la creación clama sobre sí misma. Pero sí hay que decírselo. Pero sí que es verdad que eso absolutamente no va a convertir a nadie. Hay muchos puntos en los cuales se puede empezar desde un testimonio, desde la ciencia, desde muchos casos, ¿no? Desde el pecado. Pero, hermanos, si no llegamos al Evangelio, absolutamente nada va a haber esa persona de revelación para que pueda ser convertida. Y, sobre todo, la duda de la insuficiencia de la palabra de Dios la tenemos que ver, hermano, ¿desde cuándo? Cuando el hombre por primera vez en la historia vio que era insuficiente la palabra de Dios para ser instruido, para ser guiado, para poder vivir, para poder comer, en el huerto del Edén. Nosotros encontramos que Adán se encuentra con la revelación de Dios, Dios le da un mandamiento, Dios le da su palabra, pero a Adán, ¿qué es lo que le pasa? No tenía suficiente con lo que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque necesitaba algo nuevo, necesitaba unas palabras frescas y nuevas de la serpiente. Y a través de esas palabras nuevas, ¿verdad? Es algo, y ahí es donde empezó la insuficiencia de la palabra de Dios y la insuficiencia del corazón del ser humano. Por eso, igual que sucedió en la caída de Adán, el hombre piensa que si tiene algo más de lo que puedes tener, puede estar saciado. Sí, pero si tuviera un poquito más, ¿verdad? Si yo quisiera que alguien me hablara. Es que hay casos que yo no encuentro la palabra del Señor para ser guiado. Y lo que pasa hoy, hermanos, que a muchos les gustan llegar a una iglesia, sentarse ahí y que el predicador le señale con el dedo y que le diga que lo mejor está por venir. Que le digan a ellos que lo que está pensando y lo que Dios le ha prometido, eso le va a llegar. Y eso es lo que le gustan a muchos hoy en día escuchar. ¿Pero por qué? Porque cuando se llegan a la palabra no pueden reconocer, hermanos, realmente cuál es su verdadero problema. Si tú, por ejemplo, estás leyendo el Antiguo Testamento y crees y piensas que tu verdadero problema es tu negocio, tus finanzas, tu mujer, tu marido, tú vas a interpretar bajo el colirium de ese pensamiento, vas a interpretar la palabra del Señor, bajo ese pensamiento. Vas a ver como si los filisteos fuesen, pues tu negocio, fuesen tu competencia, y a ver cómo yo puedo vencer mi competencia por medio de lo que me enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Ay, pues sí, pues yo estoy viendo aquí y el Señor me está hablando personalmente a mí, que de esta forma como Israel, por medio de cuando Moisés levantaba el brazo, así venció a los filisteos. Pues yo así tengo que vencer a mi competencia en el trabajo. Muchos piensan así. Y vienen a la iglesia para que ahora encima haya una añadidura, haya algo nuevo de lo que no dice la palabra del Señor, lo señalen con el dedo y le digan, tú, hermano, el Señor me está hablando fuertemente en mi corazón para que te diga que tú debes de perseverar y levantar la mano. ¡Ah, me está hablando el Señor! Muchos dicen, me están hablando el Señor. Pero realmente lo que ellos no pueden ver y el que verdaderamente sabe cuál es el problema del ser humano no va a ver a los filisteos como su competencia laboral, no va a ver a los filisteos, mucho menos a su mujer o a su marido. Tu suegra tampoco es los filisteos, hermano, por mucho. Pero van a ver los filisteos como el verdadero problema, que es el pecado, que es Satanás, que es este mundo, que eres tú mismo. Incluso vemos como David, ¿verdad?, se va con los filisteos y está un tiempo ahí, ¿verdad?, andando con ellos. Pero era del pueblo de Dios, ni siquiera los filisteos, ¿verdad? Así vemos cómo lo rechazaron. Y el problema es que muchos, cuando escuchan lo que dice la palabra de Dios,
que no es, mejor dicho, lo que ellos quieren escuchar, salen de esos sitios diciendo que no pueden entender ese mensaje. ¿Pero por qué, hermano? Porque dice que el Evangelio es locura para los que se pierden, ¿verdad? Y como decía Sproul, dice, si hay algo que no te gusta de la palabra de Dios, el problema no está en ella, sino en ti, ¿verdad? Por eso muchos vienen a la iglesia esperando que alguien, ¿verdad?, le dé un mensaje nuevo, algo que ellos no han podido encontrar en la palabra, porque no está en la palabra, porque hay cosas que Dios no lo ha querido revelar, ¿verdad? Y así realmente. Muchos de ellos también quieren y hubiesen deseado, ¿verdad?, que esa ley pues hubiese sido abrogada. Y al ser insuficiente para muchos, van buscando estas nuevas revelaciones, sueños y milagros para creer. Tienen experiencias, ¿verdad?, muchos, de casos de personas que van al cielo y vuelven. Y sobre todo lo que le pasa es eso, hermano, que quieren que le cuenten cosas que no están en la Biblia. ¿Y esto por qué? Porque quieren a una serpiente que le digan cosas nuevas, porque para ellos la palabra de Dios no es suficiente, hermano. Así de simple. Así podríamos terminar, ¿verdad?, este mensaje. Pero muchos podrían estar pensando, decimos, bueno, hermano, pero ¿y si hacemos como pasaba en la palabra del Señor? Porque si un día, por ejemplo, aquí en la IBG no cogemos, ponemos un pasillo y medio, echamos la silla para allá, el púlpito lo echamos para atrás, aunque yo me esté chocando con la pared? ¿Por qué no cogemos, ponemos a personas ahí en medio, oramos por ellas y a ver si el Señor le concede una sanidad, un milagro aquí en medio de todo? Es más, y si un día, vamos a ver, eso está en la palabra del Señor. Y si un día traemos un cadáver aquí y resucita, muchos creerían. Pero hermano, ¿qué dice la palabra del Señor? Me acompañan a Mateo, al Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Capítulo 16. En la parábola, a partir del versículo 21, no, perdón, el capítulo 16 no es. En la parábola de Rico y Lázaro, Lucas 16. Era para ver si alguien estaba... Lucas 16, desde el versículo 19, vemos la parábola del rico y Lázaro, donde dice que Lázaro se sentaba todos los días a la puerta del rico, ¿verdad?, lleno de llagas, donde ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Donde dice que Lázaro era tan pobre que aún los perros venían y le lamían las llagas. Dice desde el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hadés alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y me envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Y ahora, hermano, atento a lo que dice aquí la palabra del Señor, dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces le dijo el rico otra vez, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán,
aunque alguno se levante de los muertos. Vemos, hermanos, cómo este rico tiene el mismo pensar de muchos hoy en día, ¿verdad? Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Ay, si Lázaro resucitara y se presenta a la casa de mi padre, donde están mi padre, mis hermanos y absolutamente todos, ¿verdad? Ellos creerían. En otras palabras, Abraham, manda a Lázaro. Abraham, si nosotros ahora viéramos muerto volver a la vida, ¿verdad? Muchos creerían. Cuando se vean milagros de personas que se levanten de la silla de ruedas, personas que son sanadas de cáncer, personas que son sanadas de sida, personas que levitan sobre sus pies, ellos van a creer, hermano, ¿verdad? Pero ¿qué le dicen a Abraham? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos, ¿verdad? Y Abraham le dice que la forma que ellos creerían es a través de lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que el Señor ha revelado en su palabra, y con ello es suficiente, hermano. No hay que ni añadir ni quitar, ¿verdad? No hay ni que añadir ni quitar, perdón. Por eso nosotros vemos en esta historia, ¿verdad? Como dice que estaba el rico y cómo llama el rico Abraham, padre Abraham. Era una persona que conocía la palabra del Señor. Era una persona, ¿verdad?, que sabía quién era Abraham. Pero él dice y creía que a través de esto mismo, ¿verdad?, iba a conocer y a creer en la palabra del Señor. Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Aun la jota y la tilde, hermano, absolutamente toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, aunque haya sea sido escrita por hombre. A veces que voy más rápido de lo que y muchos por eso dicen, ay, es que la palabra de Dios ha sido escrita por hombre, tiene errores. Y yo he escuchado incluso en círculos cristianos y en hermanos decir, pero es que a Pablo a veces se le iba la cabeza. A Pablo sí, pero lo que dijo es palabra de Dios y el Señor dice que ni una jota ni una tilde pasarán, ¿verdad? Hasta que no pasen el cielo y la tierra. Y Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Juan dice, ¿verdad?, en Apocalipsis, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Y hermano, ¿y cuál es el gran problema que nosotros podemos encontrar cuando se intenta, a través del libro de personas que dicen que han ido al cielo, que han ido al infierno, ¿verdad? Muchos piensan que a través de la fuerza, ¿verdad?, del miedo, muchas personas van a venir. En el momento sí, pueden venir a una iglesia, pueden decir que están siguiendo a Cristo, pero cuando se les pase ese miedo, al final se van a apartar, ¿verdad? ¿Qué es lo que lleva a través de manipular y hacer creer a muchas personas que a través de milagros, que a través de que los muertos resuciten como nosotros hemos visto, ¿verdad? Pues que van a dejar a un lado a lo que Dios ha escogido como poder de Dios para salvación, que esto es el Evangelio, ¿verdad? La palabra no dice los milagros o las cosas sobrenaturales, es el poder de Dios para salvación, sino que dice el Evangelio. La buena noticia es poder de Dios para salvación y todo lo que no sea esto es mentira. Y todo lo que no sea esto es transgiversar la palabra de Dios como hicieron los fariseos para su propia consecuencia, porque muchos prefieren tener la iglesia llena de personas, pero llena de cadáveres, porque no se está predicando el Evangelio, sino que se está predicando un Evangelio humanista, un Evangelio moral, se está predicando milagros, donde realmente cuando tú quieres escuchar lo que Dios ha dejado estipulado en su palabra, que es poder para salvación, quieres escuchar la mala noticia, quieres escuchar la buena noticia, sabiendo que la buena noticia únicamente es por la salvación de Cristo Jesús en su plena vida, en su plena obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz.
Si no escuchas eso, hermano, si no escuchas eso, vas de camino al infierno. Vas de camino al infierno. Necesitas el tiempo que lleve convertido, hermano. Necesitas el Evangelio. Y esto lo podemos ver, hermano, los 10 leprosos. Fueron sanados, pero ¿cuánto volvió? Uno, ¿verdad? Dice que había 10 leprosos que se acercan al Señor y solo uno, absolutamente uno, volvió glorificando al Señor. ¿Cuántos habían, hermanos? ¿Y cuántos pudieron apreciar el milagro de los peces y los panes? ¿Cuánto habían? Pero que dice en Juan 6, 66 en adelante, en el momento que el Señor empieza a predicar el Evangelio, dice, desde entonces, ¿desde cuándo? Desde que empieza a predicar en Capernaum, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Tú solo y nada más que tú tienes palabra de vida eterna. Pedro entendió que el problema no eran los panes, que el problema no eran las cosas materiales, hermano, por mucho que te pueda estar faltando, por mucha crisis que pueda estar faltando, hermano. Esa no es tu verdadera necesidad. Tu necesidad no es cualquier cosa externa a la salvación, sino que Pedro nos dijo, Señor, ¿a quién iremos? No veo una tienda donde pueda comprar pollo todos los días para comer, para saciarme. No veo en ti un negocio, porque Pedro, ese colirio que decía antes, lo vio en el Señor, porque sabía que el verdadero problema era que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos apartados de la gloria de Dios, que estábamos destituidos de su gloria y de su gracia, y solo el Señor tenía palabras eternas. Y Pedro rechazó todo lo demás, ¿verdad? Sabiendo que en Cristo era suficiente. Y como nosotros cantamos muchas veces aquí, y Jesucristo basta. Solo Cristo basta. Solo Cristo basta. Por eso, hermano, el pecado siempre ha sido pecado, ¿verdad? Y siempre seguirá siendo pecado. Voy aquí brevemente a causa del tiempo, pero sobre todo, también vale para cualquier pecado que el Antiguo Testamento llamaba pecado. Ahora nosotros también le llamamos pecado. En el Antiguo Testamento, lo que era pecado, en el Nuevo también. Ni una jota ni una tilde pasará ¿hasta cuándo? Hasta que el cielo y la tierra no pasen, ¿verdad? Y esto también debemos de entender, que no quiere decir que el Señor ahora va a abominar lo que antes amaba y va a amar lo que antes abominaba, ¿verdad? Eso es una aberración. Dios no cambia. Por eso Dios sigue siendo el mismo. Mudan los tiempos, hermano, pero Dios no cambia. No es afectado por las circunstancias. Y digo esto muy brevemente porque no quiero pasar por alto. Y sobre todo, y denuncio esto y denunciamos tanto esto porque es lo que están apretando para meterlo la sociedad en el colegio y sobre todo en las iglesias. El tema del homosexualismo. Mira, hermano, antes de continuar, esto no quiere decir que siempre estamos atacando al mismo pecado, sino que estamos atacando a los que ahora muchos quieren llamar bueno siendo malo. Y vuelvo a repetir, si alguien quisiera meter en la iglesia cualquier otro pecado, sería denunciado igual, hermano, de la misma forma. Pero nosotros vemos Génesis 1:27 que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Se dice que ni la ciencia, muchos dicen hoy en día, ¿verdad?, que ni la ciencia ni la biología no determina qué sexo es cada persona, sino es la misma persona la que decide ser como es, ¿verdad? Pero, hermano, primeramente, ¿qué dice? Que Dios creó al hombre, la palabra de Dios, y Dios dice que Dios creó al hombre varón y hembra. Y lo lamentable, que muchos dicen que eso era para el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque hay una ley, sí, el Levítico, que vamos a leer ahora, que dice no te echarás con varón como mujer, esa abominación. Ay, pero eso es del Antiguo Testamento. Mira, hermano, primeramente, si alguien dice, como se suele decir hoy, ¿verdad?, que es que un hombre ha nacido en el cuerpo de una mujer o una mujer en el cuerpo de un hombre, primeramente lo que estamos diciendo es que Dios se ha equivocado en su creación. Que como Dios se ha equivocado conmigo, porque yo estoy en el cuerpo de un hombre, pero yo soy una mujer, pues yo voy a arreglar lo que Dios ha estropeado en mí, ¿verdad? Yo voy a terminar de arreglar eso, ¿verdad?
Pero hay muchos inclusos, hay muchos que dicen, no, pero hay muchos homosexuales que niegan esto. Y es verdad, hay muchos homosexuales que dicen, no, no, yo soy homosexual y yo reconozco que soy hombre y yo soy un hombre dentro de un hombre. Pero eso era para el Antiguo Testamento. Por cuando dice el Señor, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se unirá y serán una sola carne, ¿verdad? El Señor no está diciendo que deje el hombre a su padre y a su madre y se una al hombre, ¿verdad? Está diciendo a su mujer. O no te echarás con varón como mujer, pues esto es abominación. Primeramente, recordamos que el Señor dice que no ha venido para abrogar, no ha venido para cambiar, sino para cumplir con la ley, ¿verdad? Después, nosotros vemos en el Antiguo Testamento que sigue hablando de lo mismo. Dice en Romanos 1 que aún su mujer cambiaron a causa de lo que hemos dicho antes, de lo que no podían ver y lo que no pueden ver, su eterno poder, su eterna deidad con la creación y cambiaron el uso natural, ¿verdad? Y dice que ahora cambian la adoración a los animales por Dios. Dice que Dios los entrega, ¿qué? Dice que cambian el uso natural por el es contra de naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, Nuevo Testamento, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Hermanos, esto es el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, y sigue diciendo, ¿verdad?, una serie de pecados, dice, y esto erais muchos de vosotros. ¿Verdad? No dice, bueno, esto erais, pero seguís siendo a causa del pecado, sino que el que se convierte entiende que eso es abominación delante del Señor, ¿verdad? Es una lucha, no decimos que no vaya a luchar con ese pecado, pero está por encima la voluntad del Señor, que es su antiguo pecado. Y para terminar, vemos la gloria oculta que había en la ley, ¿verdad? Existe una conexión esencial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por eso no podemos pensar, hermanos, que había dos historias diferentes. No podemos pensar que había una historia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahora una historia diferente en el Nuevo. Estos no son como las películas de Hollywood, ¿verdad? Cuando hay un autor que le sale muy bien, le sale también la película, ¿verdad? Que cambia la historia de la segunda parte. ¿No habéis dado cuenta? Le sale también la primera historia que cambia la segunda. Esto no es lo que hace el Señor. Los judíos, cuando leen el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, lo niegan rotundamente porque ellos piensan que no tiene nada que ver con la Torá, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya que ellos dicen que son dos planes diferentes a los que ellos pueden llegar a entender, y por eso muchos hoy están judaizados en este modo de pensar. ¿No habéis visto, hermano, muchas iglesias cuando entráis la bandera de Israel, ¿verdad? Los candeleros, ¿verdad? Empiezan el culto Shalom, Adonai, ¿verdad? Y eso realmente en muchas iglesias están judaizadas, no han entendido que el Antiguo Testamento y el Nuevo apuntan a la misma dirección. La Biblia nos enseña claramente que de la misma forma que son salvados el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, así son salvados en el Nuevo Testamento. Ahora somos salvados por gracia. ¿Habéis escuchado mucho eso? Sí, pero antes éramos salvados por justicia, ¿verdad? Antes era por obras. Qué bueno, ¿no? ¿Y cuándo dejó entonces el hombre de poder salvarse? Porque ¿para qué vino Cristo? Si el hombre se podía salvar bajo su propia justicia, bajo su propia obra, ¿para qué viene Cristo, hermanos? ¿Para qué vino entonces Él, verdad? Y sobre todo, ¿cuándo ha enseñado la Escritura que la salvación es por obras? Es más, nosotros vemos Génesis 15 cómo le dice el Señor a Moisés. Sus buenas obras le fueron contadas por justicia. O en Habacuc, mas el justo por sus buenas obras vivirá. No, dice, y creyó al Señor, y esto, la fe depositada, no la fe en sí misma, sino su fe depositada en el Señor, eso le fue contada por justicia. Le fue contada las promesas de la venida del Mesías, que Dios iba a salvar, ¿verdad?, al pecador. Y en Habacuc, mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Que incluso a nuestro hermano Martín Lutero, esto es lo que vio, ¿verdad? Y por esto podemos ver que todos los personajes e historias que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento no estaban de ninguna manera para moralizar,
para ver historias bonitas, para que los niños, bueno, mientras el culto, en vez de entretenerse con chicles y demás, pues se entretuvieran con cosas, pintura, ¿verdad? Sino que el Señor le dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Está hablando de 1 Corintios, que aún no estaba escrito. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El libro de Ruth, hermano, no está para que de alguna manera se vea una historia bonita, ¿verdad?, entre una nuera y una suegra, porque eso es imposible, entonces para que se viera ahí, sino para ver cómo a pesar de la muerte, Dios pone a Noemí ante la descendencia para la llegada del Salvador, ¿verdad? David y Goliat no es para motivar a vencer a nuestros gigantes, sino para que el pueblo de Dios entendiera cómo iban a vencer a su mayor enemigo, que es la muerte, por medio de su rey. Daniel en el foso de los leones no está para ver cómo el ser humano puede vencer a unos leones hambrientos, sino para apuntar al Salvador donde la muerte no lo podría devorar. Ahí está también Daniel en el foso de los leones. Como sí, otro tanto, ¿verdad? Podemos encontrar Jonás, estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así estuvo el cuerpo de Cristo en el sepulcro 3 días y 3 noches y la muerte no lo pudo retener. Por eso, hermano, la salvación en el Antiguo Testamento es sin igual que en el Nuevo. No podemos quitar la gracia del Antiguo, no podemos quitar la ley del Nuevo. ¿Y por qué hay muchos hermanos, ya con esto finalizo, porque hay muchos que no pueden ver esto hoy? Y no pueden ver que la ley apunta a la gloria de Cristo y no a la salvación por obras, a la salvación por la justicia propia. Si me acompañan, y ahí vamos a terminar, a lo que ha leído Quique, en 2 Corintios capítulo 3, desde el versículo 13, dice así la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 13, dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vemos primeramente que eso era cuando Moisés bajaba con las tablas de la ley. Dice que llevaba un velo, pero que ese velo por Cristo es quitado. ¿Por qué llevaba Moisés un velo? Porque el velo era la gloria de Cristo Jesús revelada por medio del ministerio de la ley. Por eso dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, cuando los judíos, está hablando aquí Pablo, pero al igual el que no puede entender esto, como muchos cristianos hoy, cuando leen el antiguo pacto le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Tú quieres que ese velo sea quitado del Antiguo Testamento? Cuando veas que está hablando de Cristo en toda esta historia, ¿verdad? En todo momento está apuntando siempre al Evangelio del Señor Jesucristo. Por Cristo será quitado ese velo y podrás ver realmente la gloria de Cristo en el ministerio de la ley. Por ello, que Cristo es a quien apuntaba la ley, a quien apuntaba todo el Antiguo Testamento, y es Él, en Él, el cumplimiento de todas las promesas de Dios. A causa del velo no pueden ver la gloria de Dios en Cristo Jesús, pero podemos ver como la gloria de Dios se revelaba en el ministerio de la ley, así en la revelación de Cristo, donde tenemos la más completa revelación de la gloria de Dios, y en el Evangelio la máxima manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué estoy diciendo, hermano? Pues que Cristo es nuestro Adán, que se hizo hombre, ¿verdad? Y siendo hombre, la obra perfecta en obediencia,
que él no pudo, que Adán no pudo hacer. La sangre de Abel clama por nuestra condenación, así la sangre de Cristo clama por nuestra salvación. Cristo es nuestro David que venció a nuestros gigantes sin que nosotros levantáramos una piedra, hermano. Cristo es nuestro José que se pone a la derecha del rey para perdonar a los que le traicionaron. Cristo es la peña de Oreb que recibe el golpe de la justicia de Dios y a nosotros se nos es brindado agua en el desierto, y así Cristo, nuestro Rey, nuestro profeta, el sol de justicia, el tabernáculo, cordero y sacerdote. Por eso, hermanos, todo estaba debajo del velo, pero que por la gloria de Cristo es quitado. Por eso, tanto los antiguos como los que estaban presentes, como todos los futuros salvados, Dios los salvó en Cristo, llevando en él todo el peso de la ley, hermano, todo el peso de nuestros pecados, todo el peso de nuestra condena, todo el peso de la ira de Dios. Por eso, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo, todo apunta al Señor Jesucristo. Y conforme se va leyendo la ley, vemos que el ministerio de la ley fue dado para la gloria de Dios en Cristo Jesús, donde fue consumado, donde, hermano, en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ahí donde fue consumado la revelación de Dios, donde ahí podemos ver el ministerio de la ley en la glorificación de Cristo Jesús, siendo el velo que no se podía y que no se quitaba a Moisés para que fuese después visto que la gloria de Cristo, ¿verdad? En el ministerio de la ley. Por eso dice Pablo a los romanos: hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y escuchad, hermano, porque el fin de la ley es Cristo, para que justicia a todo aquel que en él cree, ¿verdad? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El fin de toda la ley, hermanos, es Cristo. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, una vez más, porque así podemos observar cómo tu misericordia, tu amor, Señor, es algo infinito. Algo que nosotros no podemos entender, no podemos comprender, pero es algo, Señor, que sí podemos descansar en ello. Gracias, Señor, porque así como nosotros, Señor, no podíamos ser salvos bajo nuestras obras, tú mandaste a tu Hijo amado a no solo vivir la ley, la obediencia que nosotros no podíamos vivir, sino a pagar la paga que nosotros tampoco pudimos cumplir en la cruz. Por eso, Señor, solo nos queda una vez más, Señor, agradecerte todo lo que tú has hecho con nosotros, porque aquí, Señor, hasta aquí tú nos has traído, sabiendo que tú nos perseverarás, Señor, preservarás, Señor, con la diestra de tu justicia, la justicia, Señor, que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario. Por eso, Señor, te damos gracias y te pedimos que tú apliques, Señor, esta palabra a nuestros corazones para poder vivir agradecidos a ti, viendo realmente, Padre, por medio de tu palabra, por medio del poder de tu Espíritu Santo, como tú eres el Dios que nos guarda, el Dios que nos guía y el Dios que nos instruye por medio de la ley. Y así, Señor, por eso te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén.